Bueno, vamos con tres nuevos tipos de compuestos que vamos a ver hoy. El primero que quería ver eran lo que se llaman aldehídos y cetonas, ¿vale? Están formadas por lo que se llama un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo es un carbono al que se le ha unido con un doble enlace un oxígeno. O sea, esto de aquí es el grupo carbonilo, ¿vale? Fundamentalmente, pues ya sabéis, de los hidrógenos que tiene el carbono, de los cuatro hidrógenos, pues en este caso, como vimos ayer, un poco la idea a nivel atómico, pues que un carbono, por ejemplo el del metano, tiene todos estos de aquí, ¿vale? Pues imaginaos una molécula de agua que tengamos por aquí. Bueno, pues la idea es, el carbono está compartiendo con estos dos electrones, con estos hidrógenos de aquí, uno con cada, y el oxígeno también. Entonces digamos que la idea es, si quito estos hidrógenos, o sea, hago así y hago así, quitamos los hidrógenos, se quedan aquí electrones libres para compartir y una posibilidad sería, pues por ejemplo, que se acaben enlazando, acaben compartiendo el átomo de carbono y el de oxígeno dos electrones, ¿vale? Esto es un grupo carbonilo. Es un carbono que se une con un doble enlace a un oxígeno, eso es un grupo carbonilo. ¿Vale? Entonces, aldehídos y cetonas se basan en el grupo carbonilo. La única diferencia entre los aldehídos y las cetonas es que en los aldehídos el grupo carbonilo está al final, como aquí, o sea, el extremo de una cadena es el grupo carbonilo, las cetonas, el grupo carbonilo está en medio, ¿vale? En vez de ser el extremo de una cadena, está en medio, ¿vale? La manera, la manera de nombrarlos, pues los aldehídos, es simplemente ponerle al final el prefijo, el sufijo, perdón, al, ¿vale? Entonces aquí no hace falta decir la ubicación, porque lógicamente siempre va a estar en el extremo, ¿de acuerdo? O sea, si solamente hay una, un grupo carboxilo, pues entonces será el etanal o será el propanal o será el butanal o el pentanal o lo que sea, si solamente tiene en un extremo. Ahora, si tiene más cosas, entonces sí que tengo que empezar a numerar carbonos. Eh, los que estamos viendo, en el orden en el que hemos estado viendo, por decirlo así, van yendo de menos a más prioridad. O sea que los que estamos viendo hoy tienen prioridad sobre los que hemos visto en días anteriores. Entonces, a la hora de contar, no cuento porque, para este, por ejemplo, no cuento porque este metano esté más cerca del extremo, sino que cuento porque empiezo a contar desde el aldehído. El aldehído tiene prioridad sobre todo lo demás. Así que empiezo a contar desde aquí. Este sería el primer carbono. ¿Vale? Y a partir de aquí numero todo lo demás. Si hay un grupo metilo en el tercero, pues entonces esto es una cadena principal. Mi cadena principal aquí sería esta de aquí, o sea, but o bután, como tiene un carboxilo, un carbonilo, perdón, al final, pues sería butanal, es un aldehído y luego pues lo que tenga, los sustituyentes que tenga, en este caso 3-metil, pues contando desde aquí en la tercera posición un metil, pues un metil, ¿vale? Lo mismo para este, tenéis aquí la cadena principal, esa de ahí, y empezamos a contar desde la posición en la que está el carbonilo, ¿vale? Entonces son una cadena de 5 y por tanto será penta, ¿vale? Pues tenéis ahí penta, como es un aldehído porque tiene aquí el grupo carbonilo, pues sería pentanal y ahora tiene sustituyentes. A partir de aquí tiene en el 3 y en el 4 dos sustituyentes. En el 3 tiene un metil, pues ponemos aquí en el grupo metil que está en el 3, pues el 3-metil, y en el 4 tiene un cloro, pues en el 4 un cloro. Ya sabéis que estos van en orden alfabético, pues primero el cloro y luego el metil, ¿vale? Así que los aldehídos terminan en al, nombre de la cadena principal, terminado en al, butan al, pentanal, metanal, lo que sea, ¿vale? Tiene el carbonilo en el extremo. Más raro porque tiene dos formas de nombrarse, son las cetonas, ¿vale? Las cetonas tienen dos formas fundamentales de nombrarse. Una es decir que tenemos una cadena, las dos formas de verlo es que tenemos una cadena principal y en esa cadena principal ponemos el oxígeno en algún sitio, o sea, este oxígeno con doble enlace, que es el que viene con el que forma la acetona. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un grupo de 5 que sería pentán. Y ahora, en la posición 3, 1, 2, 3, lo más cerca posible del extremo, en la posición 3 tenemos el grupo que hace la acetona, el grupo cetona, que es ese oxígeno que se une con un doble enlace. Así que una manera de nombrarlo sería cadena principal y en qué posición tenemos el doble enlace con el oxígeno que me da la acetona. Esa es una manera. Otra manera de verlo es decir, yo tengo
es la que tenéis aquí entre paréntesis. Yo tengo el grupo carbonilo y al grupo carbonilo se unen dos cosas. Por un lado se me une un propano y por el otro lado se me une un metano. Entonces, sería decir que yo lo que tengo es este grupo carbonilo, que es una acetona, y decir que dos cosas hay a ambos lados. Y hay un metil por un lado y un propil por otro lado. Si queréis, ponemos el mismo código de colores. Tenemos aquí, digo, el grupo carbonilo, el grupo cetona, y tenemos dos cosas que se unen. ¿Vale? Al grupo carbonilo, al grupo cetona, tenemos dos cosas que se han unido. Por la derecha, un propil y por la izquierda, un metil. ¿Vale? Así que esas dos formas de verlo. Fijaos que son dos filosofías completamente distintas. ¿De acuerdo? O considero una cadena principal y dónde está el grupo cetona, o consideramos como que hay unido al grupo carbonilo. ¿Vale? Pues este de aquí, por ejemplo, para que veamos esta filosofía aplicada a este de aquí. Pues esta primera forma. ¿Por qué se llama butanona? Pues se llama butanona porque tenemos una cadena principal de 4, por tanto bután, pero en alguno de los intermedios, solamente en uno, hay un grupo carbonilo, o sea, hay un oxígeno unido ahí, entonces sería butanona, ¿vale? Cadena principal, y ahora de la cadena principal en la posición 2 sale esto. Sí, lo podemos haber puesto también a este otro lado, ¿de acuerdo? Ahora, la otra filosofía, decir que tenemos por un lado el grupo carbonilo, este de aquí, eso me da la acetona, y luego tenemos dos cosas adosadas. Una que es un metil, pues un metil, y otra que es un etil, pues un etil. Así que veis estas dos maneras de nombrarlo. No nos vamos a meter en muchas complicaciones, ¿vale? Lógicamente todo esto se puede complicar en un momento en que yo tenga la cadena con más cosas, ¿vale? Lo que tenga la cadena con más cosas, pues tendría que ir añadiéndoles a la estructura. Pero bueno, básicamente, aldehídos, carbono final es el grupo carbonilo y entonces se termina con el nombre de la cadena en al, dependiendo de cómo sea de larga. Las cetonas, digamos que están en posición intermedia y hay dos maneras de nombrarlo. O hablando de la cadena principal y en qué posición aparece el grupo, el grupo cetona, o también ver dónde está el carbonilo y qué dos cosas tiene asociadas. ¿Vale? O sea, de esas dos maneras tenemos para nombrar las cetonas. ¿De acuerdo? Si la cosa es más compleja, o sea, si la cadena es más compleja, pues entonces se llamará a partir de aquí. Por ejemplo, tenéis una cadena que es toda esta. Bueno, pues esta cadena, en principio, que tiene 5 y tiene aquí un doble enlace, sería pen3en. O sea, es un pentano que en la posición 3, os recuerdo que la acetona tiene prioridad sobre el doble enlace para empezar a contar, no empieza a contar desde este lado, sino que empieza a contar desde este, donde esté más cerca la acetona, así que es pen3en, porque es un pentano que en la posición 3 tiene un doble enlace, y ahora que en la posición 2, en el segundo carbono, aquí tiene el grupo cetona. ¿Vale? Eso por un lado. Ahora, si quiero ir a la otra nomenclatura, a decir que yo tengo aquí el grupo carbonilo que tenemos aquí. ¿Qué dos cosas tiene asociadas? Pues tiene asociadas, como vemos, por aquí abajo, por un lado tiene un metil, así que sería un metil, por el otro lado lo que tiene es un propano con un doble enlace, pues es un prop 1-enil, o sea, un prop 1-en. Prop 1-en sería un propano con un doble enlace en la primera posición y luego el il significa que es un sustituyente, así que prop 1-enil y luego cetona, por supuesto. ¿Vale? O sea que la cadena y las dos cosas que tenga asociadas. ¿De acuerdo? Si en un mismo, si en un mismo compuesto, como veis aquí, tenemos en una misma cadena, tenemos quizá, digamos por decirlo así, en competencia, que es a la vez un aldehído y una cetona, pues en realidad el que tiene prioridad es el aldehído. ¿Vale? El aldehído es el que va a marcar qué tipo de compuesto es. En este caso son 4, termina en un aldehído, por tanto es un butanal.
¿vale? Es un butanal y luego tiene cosas añadidas. Tiene en la posición 4 un cloro, pues 4 cloro, en la posición 3 tiene un metil, en la posición 3 tiene un metil y en la posición 2 tiene este grupo cetona. Entonces no se dice 2-ona-butanal, sino que cuando, digamos, cuando no juega el papel principal, esta cetona se le llama oxo, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Si es secundaria, se llama oxo. Si es primaria, pues es una cetona. O sea, si es el que marca el carácter fundamental, entonces es ona. Pero si es secundario, o sea, si digamos que hay otro que gana por encima del otro que tiene prioridad, pues entonces es oxo. Aquí, por ejemplo, lo mismo. Este aldehído gana, por decirlo así, a la cetona, y entonces lo que tengo es un propanal, es un aldehído, y un aldehído que tiene una cosa adosada, que es esa cetona. ¿Vale? Bueno, estas complicaciones aquí no me voy a meter en estos, solamente como mucho estas que os he puesto, ¿vale? O sea, un aldehído, que un aldehído podría ser, por ejemplo, doble, que no lo he puesto, pues entonces sería dial. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis esta cadena, vamos a verlo, en negro, en negro. Imaginaos que tenéis pues este, 2 carbonos y 3 carbonos, este con su CH2 y resulta que aquí tenéis un doble enlace con el oxígeno y otro, bueno, así nos lo estamos poniendo, perdonad, así, un aldehído y otro aldehído, ¿vale? Bueno, el nombre de esto sería un propan porque son 3 y ahora es propan al, pero es que ahora resulta que tiene 2, uno en cada extremo, pues entonces es propan dial, porque hay 2. Y ya sabéis que aquí, como entonces ya no se van a juntar vocales, pues propano dial. Eso sería un propano. O sea, un aldehído que tiene el grupo carbonilo en los dos extremos, ¿vale? Pues propanodial, igual butanodial, pentanodial. O sea, aquí no hay mucha historia. Pues solamente hay dos extremos en la cadena, pues como mucho puede ser dial, no trial, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos eso para los aldehídos y las cetonas, ¿vale? Sobre todo recordad esta curiosidad de las cetonas, las dos filosofías para nombrarlo. O bien cadena principal y de la cadena principal cuelga un oxígeno, ¿vale? O bien que tengo el grupo carbonilo y de ahí las dos cadenas, las dos ramificaciones laterales, ¿vale? Bueno, y el tercer tipo que quería ver hoy, hemos visto los aldehídos, las cetonas, y el tercer tipo que quería ver hoy son los ácidos carboxílicos, que son importantísimos. De hecho, son los que, cuando veamos la jerarquía, son los que marcan el top de la jerarquía, ¿vale? O sea, si tiene el grupo ácido o el grupo carboxilo, ese es el que manda sobre todos los demás, ¿vale? Y el grupo carboxilo pues podéis verlo como que el carbono se quitan todos sus hidrógenos, o sea, perdón, pues, se quitan tres hidrógenos del extremo y se sustituye por esto que veis aquí. O sea, la idea, poner una página nueva. Bueno, la idea decía es que tenemos un carbono con, aquí tiene este, aquí tiene este, aquí tiene este y aquí tiene este. Y le pasan dos cosas. Es una especie de mezcla, si queréis, entre un alcohol y un aldehído. ¿Vale? Porque lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que, primero, uno de estos desaparece y se pone en su lugar un OH, un hidroxilo, como vimos ayer, para los alcoholes. ¿Vale? O sea, si queréis ahí, aquí, vamos a verlo de otra manera también, si queréis. Dos moléculas de agua. Tenemos aquí un oxígeno con sus dos hidrógenos adosados. Y aquí también un oxígeno con sus dos hidrógenos adosados. Y entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, pues por aquí, estos dos hidrógenos los voy a hacer desaparecer y lo que voy a hacer es unir este aquí. Así que estos dos desaparecen y entonces se unen compartiendo este electrón, se unen el oxígeno y el carbono. Y por otro lado, lo que voy a hacer es lo mismo. Este hidrógeno y este hidrógeno desaparecen, este hidrógeno y este hidrógeno desaparecen, ¿vale? Pues los hacemos desaparecer, estos dos fuera, este también fuera y este también fuera, y ahora esos electrones que quedan ahí desapareados, lo que hacen es que, digamos que los comparten el oxígeno
y el carbono. Así que tengo aquí un doble enlace y un enlace simple. O sea, en realidad esto, por dejarlo un poquito más limpio, como quedaría, es un carbono que va a tener un doble enlace a un oxígeno y un enlace simple a un grupo OH, al grupo alcohol, ¿vale? A un grupo hidróxido. O sea, si queréis, tengo aquí una mezcla de el carbonilo con el hidróxido, de alcoholes y de cetonas, o de aldehídos, si queréis. Es una especie de híbrido. Vale, bueno, pues esto es un ácido. Esto es un ácido carboxílico y este grupo se llama el grupo carboxilo. Esto de aquí se llama el grupo carboxilo. ¿Vale? Eso es el carboxilo. Fijaos que hemos visto el carbonilo era solamente con este grupo, con este oxígeno, ¿vale? Pues este se llama carboxilo. ¿Vale? Entonces los ácidos que se forman a partir de aquí son ácidos carboxílicos. Que sea ácido, ya lo veréis el año que viene, lo del comportamiento ácido, que sea ácido significa que este compuesto va a tener tendencia a perder este hidrógeno de aquí, ¿vale? Va a tener tendencia a perder ese hidrógeno y perder ese hidrógeno significa que esto se comporta como un ácido. ¿Vale? Y ataca metales y demás. O sea, el ácido acético del vinagre, por ejemplo, o el ácido cítrico del limón, son todos ácidos orgánicos que lo que tienen es este grupo carboxilo que siempre tiene que estar al final. ¿Vale? Fijaos que necesita 3 enlaces, entonces por aquí ya no le queda nada para continuar la cadena. Esto tiene que estar al final de una cadena, el grupo carboxilo. Siempre aparece al final de una cadena. ¿Vale? Entonces la manera de nombrarlos es bien sencilla, y es decir, yo pongo el nombre de la cadena o la raíz de la cadena y digo, esto va a ser un ácido, la cadena oico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo solamente un metano, pues sería el ácido metanoico. Si tengo una cadena de 2, un etano, pues sería etanoico. Si tengo una cadena de 5, como aquí, por ejemplo, ¿vale? Tenéis aquí una cadena de 5, pues entonces sería el ácido pentanoico. ¿Vale? O sea, simplemente longitud de la cadena y luego le añadimos el sufijo oico, ¿vale? Del ácido. Estos dos primeros tienen unos nombres tradicionales que son bastante habituales para el ácido fórmico. Fórmico viene de hormiga, esto porque este ácido lo producen las hormigas para defenderse, para irritar. El ácido fórmico, que es cuando solamente hay un carbono y tiene el grupo carboxilo aquí. Y el ácido acético, que este es el del vinagre, que es este. ¿Vale? Con dos. Esto tiene mucho que ver con el alcohol, de hecho el ácido acético, veíamos ayer el etanol, digo, os cuento esto para que veáis que una de las aplicaciones fundamentales de la química orgánica es para estudiar precisamente la vida, los procesos biológicos. Entonces, el alcohol, el etanol que veíamos ayer, pues sería aquí tener CH3 y aquí tener CH2, perdón, CH2OH. ¿Vale? Eso era el etanol. Bueno, pues bajo ciertas circunstancias hay hongos que en la fermentación que lo que hacen es que cambian este etanol que aparece por ejemplo en el vino, este es el alcohol etílico que aparece en el vino, y entonces lo que hacen estas bacterias es consumir este etanol de la siguiente manera, hacen que desaparezca este hidrógeno, o sea, ese hidrógeno lo que se hace es desaparecer y sustituir esos dos hidrógenos por un doble enlace a un oxígeno. ¿Vale? Y de esa manera se convierte el etanol, pasa a ser ácido acético. El etanol pasa a ácido acético y esta es la manera en la que se forma el vinagre. ¿Vale? Cuando el etanol que hay en un compuesto alcohólico que tiene etanol se convierte en ácido acético. Bueno, y otros muy importantes también, todos estos ácidos que son los ácidos grasos, que son cadenas muy largas y que al final lo que tienen es ese grupo carboxilo. Aquí tenéis, por ejemplo, cuando se ponen con esta nomenclatura significa que de estos hay 6. Así que hay 6 y 2, 8, pues por tanto es el ácido octanoico. Aquí, por ejemplo, son 12 y 2 a los lados, pues sería tetradecanoico, porque son 14 en realidad. ¿Vale? Fijaos que aquí os va poniendo dónde aparecen cada uno, el aceite de palma, el aceite de coco, que aparecen todos estos ácidos grasos, son bastante comunes y precisamente lo que forman son las grasas, las que estamos acostumbrados. Y además ya estamos aquí en el momento de hablar de cosas que os suenan, de las grasas saturadas y de las grasas insaturadas. Si os acordáis,
Cuando hablamos de insaturaciones, insaturaciones significan que hay hidrógenos que faltan. Entonces, si tenemos un ácido graso, lo voy a poner en estructura súper simplificada, tenéis un ácido graso, una cadena muy larga. Y al final tenemos aquí el oxígeno y el OH. ¿Vale? Esto sería un ácido graso, pues tiene 1, 2, contamos. Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tiene 14 carbonos y esto sería una grasa, perdón, una grasa saturada. Una grasa saturada porque tiene todos los hidrógenos, no hay dobles enlaces. Ahora, si yo voy añadiendo aquí dobles enlaces, lo que voy añadiendo son insaturaciones. Entonces, la diferencia entre grasas saturadas y grasas insaturadas es que existan o no existan estos hidrógenos. ¿Vale? Una grasa, esto es una grasa poliinsaturada porque tiene varias insaturaciones. Entonces, las grasas insaturadas o poliinsaturadas es esto. Faltan hidrógenos y hay dobles enlaces en la cadena de los ácidos grasos. ¿Vale? Esto tiene sus implicaciones en el metabolismo de los ácidos grasos y por eso pues, se habla de las grasas saturadas, de las grasas cis, de las grasas trans, en fin, de las grasas insaturadas y de las grasas saturadas. Si son mejores o son peores, pues, significa simplemente esto. ¿Vale? Entonces, los ácidos grasos son cadenas muy largas que al final tienen el grupo carboxilo, ¿vale? El ácido. Como decía, el grupo carboxilo tiene prioridad sobre todos los demás, lo que significa que si tenéis una cadena en la que aparecen, por ejemplo aquí, en la que aparecen, por un lado tengo el grupo carboxilo y por otro lado tengo el grupo carbonilo, la acetona, esto va a ser un ácido. O sea, el que marca el comportamiento es el ácido. El ácido, digamos que tiene prioridad. Así que es un ácido algo oico. ¿Y qué es ese algo? Pues es una cadena de 3, así que sería propanoico. Y lo que tengo que decir es que tiene un sustituyente. Siempre voy a empezar a contar desde el ácido, que es el que tiene prioridad, pues desde el ácido en el 2 tiene un oxo. ¿Vale? ¿Os acordáis que este oxígeno, cuando es principal, es una acetona, o sea, es ona, pero cuando es secundario es oxo? Pues ahí tenéis. ¿Vale? Igual en esta de aquí, pues la cadena principal sería esa de ahí, ¿vale? No porque tiene el grupo carboxilo en un extremo y luego tiene un doble enlace, así que esta es la fundamental y por tanto es un ácido ex y oico. Vale, ahora además hay otras cosas, y hay otras cosas que son que tiene un doble enlace aquí, pues tendré que decir que en la posición 5 tiene un doble enlace, así que 5-en, y luego además tiene otras cosas por aquí colgadas. Tiene, por ejemplo, un metil en la posición 3 contra el ácido, pues es un 3-metil. Luego tiene en la posición 4 y, y en la posición 2, perdón, que se me ha saltado este, en la posición 2 y en la posición 4, voy a poner con otro color. En la posición 2 y en la posición 4 tiene cloros, pues entonces es 2,4 cloro y luego además tiene también un etil. Pues ahí en la posición 5, un etil. ¿Vale? Pero empiezo a contar, y es el que marca la cadena fundamental y el comportamiento de este compuesto. El ácido carboxílico es el que marca el comportamiento, por tanto, esto será un ácido, ese marca la cadena principal y a partir de ahí los sustituyentes que vayan saliendo. ¿Vale? Igual que con los aldehídos, que podía ser un dial porque tuviese en los dos extremos, también puede ser que el ácido sea dioico, porque tenga los dos grupos ácidos en los dos extremos. Pues aquí tenéis, por ejemplo, un etano con un grupo carboxilo a un lado, con otro carboxilo al otro lado. Y entonces sería el ácido etano, no etanoico, porque no es uno solo, sino que sería etano dioico. ¿Vale? Igual, nombres propios para 1000 compuestos, pues aquí tenéis este, por ejemplo, se llama ácido oxálico. ¿Vale? Ácido oxálico y los oxalatos y demás son bastante importantes en química orgánica, pero bueno, de momento nos quedamos con la nomenclatura. Si queréis, la estructural, la que me dice dónde está cada cosa, pues hay dos grupos ácidos, uno en cada extremo, pues el etano dioico. Podría ser propanodioico, propanotrioico, en fin. ¿Vale? Y, por ejemplo, aquí también, pues el ácido benzoico. Pues el benzoico lo tenéis aquí. Sería el grupo, el benceno, ¿vale? Que tiene aquí este, que se une aquí un carbono con el grupo y el OH. Fijaos que en el benceno yo no puedo poner directamente el, el O y el OH. O sea, lo que os digo es, quiero decir, que yo en una cadena normal,
yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. Este termina en CH3, ese tiene su CH2 y ese tiene su CH3, ¿vale? Lo que digo es, como aquí tengo 3 electrones y para el carboxilo necesito 3 enlaces, 2 para el oxígeno y uno para el grupo H, pues entonces puedo quitar estos 3, y aquí en el extremo añadirle el grupo carboxilo, o sea, añadirle, o convertirlo, mejor dicho, en un grupo carboxilo, añadir esto así, ¿vale? Ahora bien, en un benceno, si este es un doble enlace y este es un doble enlace y este es un doble enlace, el carbono que hay aquí solamente tiene 1, 2 y 3 cubiertos ya, solamente le queda uno, solamente le queda un hidrógeno. Entonces yo no puedo quitar este hidrógeno y a partir de aquí unir todo esto. Yo no puedo hacer eso. O sea, un solo grupo H sí, pero no tengo electrones suficientes. Entonces, lo que sí que tengo que hacer, la manera más sencilla de conseguir un ácido a partir del benceno, es decir, yo aquí le añado un carbono y ahora en este carbono sí que viene este OH. ¿Vale? O sea que digamos que el ácido benzoico es el benceno con todo el carboxilo aquí al lado. No es que un carbono del benceno se le añada, no, sino que le añado todo esto. Todo el grupo carboxilo unido al benceno, ¿vale? Ese es el ácido benzoico. El ácido benzoico, por eso sale aquí esta ramita. Recordad que en cada vértice hay un carbono, pues es que aquí en medio, aquí hay un carbono que tiene unido su OH y su grupo O, ¿vale? Entonces es el ácido benzoico. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hay varios, no se llama dioico ni trioico, sino que se llama, para el benceno solamente, sino que se llama diotricarboxílico. ¿Vale? Los ácidos son ácidos carboxílicos, pues utiliza esa nomenclatura. Esto se podría haber llamado perfectamente, pero bueno, por razones que desconozco, este ácido, por ejemplo, no se llama benceno dioico. Benceno dioico, ¿qué podría haber sido? Sino que se llama benceno dicarboxílico, ¿vale? Para benceno dicarboxílico. Y lógicamente tengo que indicar la posición. Pues ya sabemos cómo se nombra, ¿no? Orto, meta o para, pues en este caso sería orto benceno dicarboxílico. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí. Aquí lo dejamos y ya pongo unos ejercicios y el próximo día seguimos avanzando.